Reflexión post-derrota en Anfield sobre el juego del Real Madrid. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Si os soy totalmente sincero, no sabía qué vídeo iba a hacer hoy. No se me ocurría ningún tema y además no me apetecía nada. Sinceramente, me dejó bastante tocado la derrota de ayer. No la derrota en sí, sino lo que transmite a ciertos niveles esta derrota. Una de las reflexiones que hago escuchando, leyendo a mucha gente, a gente con la que comparto muchas veces opinión, gente que respeto la opinión que tiene, considero que sabe de fútbol y esa gente me importa la opinión que tiene y trato de analizar lo que dicen y ver si puedo sacar algo distinto. ¿Y cuál es la reflexión que quieres hacer? Bueno, que no es lo mismo, lo parece, o sea, en el fútbol, bueno, y en la vida hay muchas cosas que parecen, en cuanto a semántica, en cuanto a palabras, parecen una cosa, pero no son lo mismo. Y en este caso, no es lo mismo decir que no se jugó mal a decir que se jugó bien. El no jugar mal no significa que estés jugando bien. Son dos cosas muy distintas. Igual que yo creo que ya hemos pasado la fase en la que la gente piensa que jugar bien es simplemente tener el balón, que dominar un partido es tener el balón, espero que hayamos pasado ya esa fase, porque yo siempre digo lo mismo, si tu equipo está a 40 pases de marcar gol y el equipo rival está a 2 pases, ¿quién está realmente dominando el partido? ¿El que tiene que hacer 40 pases o el que tiene que hacer 2? Que 2 simplemente, pues eso, con tener una buena conexión pasador-corredor o un fallo del rival, es que ya lo tienes. Y muchas veces en Champions, por mucho Kroos Modric que hayamos tenido, por mucho Casemiro, por mucho Sergio Ramos en salida de balón, por mucho Marcelo haciendo diabluras en izquierda, por mucho que todo eso era verdad, obviamente tener a Cristiano Ronaldo, a Gareth Bale, tal, había partidos que los ganabas por una acción puntual, por un córner, por un Sergio Ramos de cabeza. O sea, Cristiano Ronaldo es el jugador más decisivo que ha parido madre, y sin embargo Sergio Ramos le ha podido salvar en alguna ocasión. Ese tipo de cosas hay que entenderlas en el momento en el que suceden. ¿Por qué? Porque cuando pasa el tiempo dices, ¿y por qué en ese momento el Real Madrid ganaba tanto, ganaba tanto, ganaba tanto? Y ahora la solución parece ser decir que eran todos los mejores, que teníamos un centro del campo espectacular y todo eso. Que siendo cierto, hay que decir, la final contra el Liverpool estaba Kroos, estaba Modric, estaba Casemiro, estaban esos jugadores que a día de hoy parece que estamos echando en falta, pero ganamos 1-0 con prácticamente un tiro a puerta, creo recordar, el de Vinicius, y en esa final tuvimos a un Courtois que hizo la mejor actuación que se ha visto de un portero en la historia o en la historia de las finales o en el fútbol, con una de las paradas, para mí la parada más salvaje que he visto en mi vida, que es la de Mané, que sigo sin entender cómo la hizo, y ese tipo de cosas. Entonces, hay que entender cómo se gana para entender cuando pierdes por qué estás perdiendo. ¿Por qué digo que el Real Madrid se puede decir que no juega mal, pero que tampoco está jugando bien? Ojo, hago la diferenciación. No digo en la Liga Española contra el 95 o el 97% de los rivales. No. Estoy hablando de partidos muy concretos, que son, pues al fin y al cabo, los que van a acabar decidiendo los títulos, decidiendo los partidos grandes, aquellos por los que el madridismo vive año tras año, aquellos por los que el Real Madrid prácticamente obtiene su fuerza como club, su fuerza como entidad. Y los casos de Atlético de Madrid y Liverpool me parece que son dos casos realmente buenos. ¿Por qué? Porque tú ves que contra el Liverpool el Real Madrid tiene la posesión. Tú ves que quizá no en el visionado en directo, porque ya digo, es muy emocional, estás muy metido en el partido, estás con las expectativas muy altas y tal, pero sí en el revisionado te das cuenta de que el Real Madrid no juega mal en el sentido de que el Liverpool sí tiene esa acción en la primera parte por un error individual de Huijsen, pero el resto de las acciones peligrosas del Liverpool son balón parado y disparos lejanos. Quiere decir eso que el Real Madrid no estuvo tan mal. Pero entonces, ¿por qué no jugó bien? Porque el Real Madrid no controla las fases del partido, no tiene control sobre lo que ocurre en las áreas, en el centro del campo, no tiene control sobre eso. Entonces, un equipo que no tiene control sobre las fases,
sobre los posibles cambios, sobre los minutos finales, sobre un equipo que presione de una manera o de otra, sobre encarar a un equipo que te esté jugando con bloque bajo o con bloque medio o que te presione alto. No tiene capacidades para ir adaptándose a todo eso. Y el Real Madrid, que ha ganado la Champions, por muy buenos jugadores que teníamos, que los teníamos, obviamente, absolutamente casi todos legendarios, tenía capacidades para ir adaptándose a lo que el partido requería. Tenías un entendimiento, una capacidad de dominio sobre las distintas fases del partido. Aquí, en el Real Madrid, cuando tú te encuentras a un rival que realmente prepara el partido para enfrentarse a ti y dice, lo dijo Arne Slot, o sea, ¿cuántas veces habéis visto en los últimos años al Liverpool establecer un bloque medio, bloque bajo contra un rival? ¿Cuántas? Yo no sé si te diría que es la primera vez, seguramente alguna habrá que por ahí se me esté olvidando o esté perdiendo de vista. Pero Slot lo tenía claro, te vas a enfrentar a los dos o uno de los mejores o dos de los mejores delanteros haciendo rupturas al espacio, como son Vinicius y Mbappé. No me queda otra que bajar el bloque, porque no puedo permitirles esos espacios. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que eso sucede, no tienes a Mbappé que te baje a recibir a la espalda de los centrocampistas. No tienes amenaza de área, no tienes atajo a gol. El Real Madrid puede acabar la temporada, si quiere, con 140 goles en todas las temporadas, Mbappé con 70 goles, lo que sea, pero no tienes ese gol, ese atajo al gol que es absolutamente necesario, esa figura de área, no la tienes. O bueno, sí la tienes, la viste en el Mundial de Clubes con Gonzalo y la has dejado de tener. O sea, el centro que hace Arnold, que no llega nadie al segundo palo, que algunos dicen que puede ser muy largo, bueno, no entro ahí. ¿Qué ocupación del área tiene el Real Madrid en el minuto 90 o 91 en un partido que vas perdiendo? No hay ocupación de área. ¿Por qué en esos minutos no puedes ver a Mbappé por la derecha y en el área a Gonzalo? ¿Por qué no puedes ver a Endrick en la derecha en lugar de a Rodrigo, que ya sabemos lo que es Rodrigo? A Endrick en la derecha, que además metiéndose en área va a tener también carácter rematador, metiendo a Gonzalo, en esos minutos en los que puedes incluso subir un central para, aunque sea despistar marcas. ¿Por qué no hacemos todo eso? Porque no hay un control sobre lo que ocurre en el campo. Una de las cosas que más me están fastidiando del Real Madrid de Xabi Alonso son los minutos finales. Todos los minutos finales de casi todos los partidos, incluso los que están decididos, son aberrantes. ¿Por qué? Porque el Real Madrid en las primeras partes trata de presionar muy arriba, en el resto de partidos, quiero decir, no en los partidos grandes, porque los partidos grandes salimos de una manera más tímida, en parte también normal, pero más tímida. ¿Qué sucede? Que esa presión no la puedes aguantar durante el resto de los minutos. Si quieres aguantarla tienes que hacer cambios y para introducir cambios tienes que quitar a los Mbappé, Vinicius, tal y cual y vas a tener un problema. Además los que entran desde el banquillo lógicamente no están al mismo nivel que estos. No tienes un equipo para quedarte el balón y tratar de dormir el partido a través del balón, salvo Ceballos, no tienes a ese tipo de jugadores y no tienes a un equipo para esperar en bloque bajo y salir al contragolpe, porque eso va a requerir, como muchas veces está sucediendo, que lo que hace Xabi Alonso es decir, necesito quitar a Vinicius porque quiero cerrar la banda izquierda en defensa y el único que puedo permitir el lujo de no defender en este caso es el 9, y en este caso el 9 se llama Mbappé. Por eso muchas veces quita a Vinicius, porque quiere cerrar los partidos de manera que no encaje gol, no va a buscar otro gol, pero también en parte lo puedo entender porque si va a buscar otro gol, el equipo va a dejar de hacer esa presión arriba. Y lo peor que hay en el fútbol con diferencia es hacer una mala presión arriba. Entonces tienes a un equipo que cuando el rival te permite centrar al área, te lo permite porque no tienes ningún tipo de amenaza en ese aspecto. Si el rival al revés te centra a área, tienes a un central blando como Huijsen, a un portero que hace tiempo que no se impone en esos balones aéreos, un Tchouaméni que en teoría debería incorporarse como central en esa serie de casos, pero hay en ocasiones en las que no termina de hacer la lectura. Si la hace también deja descubierta la frontal. En fin, hay un despiste de marcas ahí constante. No tienes equipo para mantener la posesión de balón, no tienes equipo para sacar el balón jugado desde atrás si estás teniendo a un errático Huijsen, que era una de las claves por las que puedes decir, venga, en el centro del campo no tenemos a los jugadores más dotados a nivel técnico, a nivel táctico que hay, vale,
pero Huijsen tenía que paliar mucho de eso. Xabi Alonso desde la pizarra tenía que paliar mucho de eso. No se está viendo. A Huijsen le está superando este tipo de partidos y Xabi Alonso de momento con la pizarra no está sabiendo sacar ningún tipo de partido al equipo. Tienes un equipo que está vacío en ataque en derecha, completamente vacío. Pero si a ese vacío en la derecha le unes un 9 que tenga presencia de área o un extremo izquierdo que tenga presencia real de área cuando lo carga, dices, venga, vale, o sea, se puede perfectamente manejar de esa manera, pero si tú tienes una banda derecha vacía en ataque, una banda derecha vacía en cuanto a conceptos futbolísticos ofensivos, si tienes un delantero que no remata de cabeza, que no está con los centrales y que cuando tiene que estar en el área está fuera del área buscando el disparo porque se encuentra más cómodo de esa manera, al mismo tiempo tienes un extremo izquierdo que no tiene carga de área, porque cuando Arnold metía centros al segundo palo, llegaba Mané como un auténtico avión. Llegaba Luis Díaz como un auténtico avión. Tenía de 9 a Origi. Tenía de 9 a Darwin Núñez. Tenía también a Gakpo entre 9 y el extremo izquierdo. Ahora cuando Arnold vaya a empezar a centrar, lo único que le queda es esperar que Jude Bellingham cargue el área. Porque ni Mbappé ni Vinicius van a poder rematar. Es cierto que Arnold tiene un pie tan bueno que es capaz de ponerte el balón al remate de volea, al remate con el pie. Es capaz de hacer eso, pero hombre, no va a ser eso una constante. Porque sobre todo si te vas a enfrentar a equipos que van a estar algo más replegados, es muy difícil que te permitan hacer un remate con el pie en el área. El otro día mismamente lo pudimos ver con esa gran acción de Güler, con ese centro a Mbappé, pero en parte el central se come el centro. Tú no puedes estar pendiente constantemente de que un central, 2 o 3, porque va a tener ayudas, se coman los centros para poder rematar. No puede ser. ¿Qué sucede si tienes que esperar a que Bellingham cargue el área? Que si Bellingham carga el área, el centro no termina en córner o en gol, tienes a 4 jugadores ofensivos ya eliminados de la jugada, a uno de los que forma parte de tu centro del campo, que es Jude Bellingham, ahí eliminado de la jugada. Si el otro centrocampista que vas a tener es Güler, lo vas a tener en faceta ofensiva, tienes un equipo posiblemente partido para la transición. Que te la está solventando Militao, que te la está solventando Valverde jugando de lateral derecho. Importante decir esto. No nos terminan de penalizar, eso es verdad. Pero estamos teniendo momentos de debilidad en transición pese a tener a Fede Valverde de lateral derecho, que muchos de ellos te los está solventando, al igual que Militao. En el momento en el que de lateral derecho tengas a un Carvajal que físicamente no está como antes, o a Arnold, pues el problema del Real Madrid en la pospérdida va a ser todavía peor. Decía en la previa, Camavinga en la derecha no me gusta absolutamente nada, lo metería más al medio. Me preocupa ese doble pivote con Tchouaméni porque con balón son la nada más absoluta, pero por lo menos tienes a Camavinga para poder hacer esos repliegues. Bueno, se vio en Anfield, un paro 3 veces que se escapó el Liverpool, lo pudo frenar Camavinga en base a esas capacidades físicas. Lo que pasa con esta plantilla, con este equipo, con este entrenador, con la simbiosis, el conjunto de todo, es que no es coherente. Está el Real Madrid constantemente compensando un jugador a otro. Y tú puedes, como en el caso del Paris Saint-Germain, ver que Achraf Hakimi, el lateral derecho, tiene muchísimo vuelo hacia arriba. Muchísimo vuelo. Pero ¿qué pasa? Que tienes a Joao Neves cerrando esa zona. ¿Vale? Entonces, tienes una posible carencia que al mismo tiempo estás compensando con un jugador tuyo. ¿Vale? Es loable, es factible, perfecto. Pero ¿qué pasa? Que si tú tienes a Achraf Hakimi que corre toda la banda y tu centrocampista de esa zona no hace la cobertura, tu central de esa zona es lento, al final vas a tener, ponte que incluso los delanteros no hacen una buena presión, al final vas a tener una vía de agua tremenda por ese lado y se va a acabar desangrando el PSG. ¿Qué pasa? Que no, porque está bien compensado. En el Real Madrid, una descompensación lleva a la otra y lleva a la otra y lleva a la otra. Tú tienes que compensar la falta de poderío aéreo de Mbappé en el área con la llegada de Bellingham. Pero la llegada de Bellingham estás al mismo tiempo haciendo que tu equipo esté peor preparado para la pérdida de balón, peor preparado para la transición, porque estás enviando a un centrocampista a que sea delantero.
Pero al mismo tiempo, como es un equipo que no tiene mucho juego interior, uno de tus centrocampistas, más allá de Bellingham, de Vinicius, de Mbappé y de Franco que quieras meter en la derecha, tiene que ser Güler. Entonces, vas a tener en la pospérdida a Güler o cerca del área, porque también tiene ese tipo de espíritu, o lo vas a tener para posibles repliegues. El Real Madrid no juega bien porque el Real Madrid no controla lo que es el fútbol. No controla el área propia, no controla el área contraria, no controla los primeros pases, no controla los pases de acumulación de posesión, no controla la presión tras pérdida, no controla lo que va a suceder en minutos finales, el posible cambio de guión que tienes desde el banquillo, no controla todo eso, no controla ni siquiera el balón parado. ¿Cómo haces defensa zonal contra las bestias que tenía el Liverpool el otro día? Que estabas viendo que Vinicius está en el inicio tratando de estorbar a Van Dijk. ¿Cómo va Vinicius a estorbar a Van Dijk? ¿En qué cabeza cabe? Y fíjate, una de las pocas cosas coherentes que tiene la plantilla es tener a un perfil como Gonzalo, como 9 suplente. Pero ¿qué tipo de coherencia es tener ese tipo de perfil y cuando lo necesitas no sacarlo? Se nos llena la boca a todos hablando de lo importante que es tener un perfil Joselu en la plantilla, que es verdad, soy el más pesado con ese aspecto, y Joselu no nos dio mucha cantidad de goles, pero nos dio efectividad en los mismos, que es absolutamente clave. Es más importante muchas veces 10 goles que 30. Es importante cuando suceden esos goles. ¿De qué partidos te pueden salvar esos goles? La tipología de los partidos en los que te estás salvando esos goles. Hay goles que solo los pueden marcar unos delanteros en concreto. Y hay otros goles que los pueden marcar muchos delanteros. No tantos, no tanto número, vale, puede ser. Pero ese mismo gol que has visto de una ruptura del espacio y una definición ante el portero, te lo hace Mbappé, pero es que te lo hace Haaland, te lo hace Memphis Depay, te lo hace Endrick, te lo hace Vinicius, te lo hace, yo qué sé, tropecientos, absolutamente tropecientos delanteros. Quizá ese gol al segundo palo en el que se impone a un central en un remate cabeza, pues te lo hace Joselu, Muriqi, Luuk de Jong y 2 más. Y a lo mejor son esos tipo de perfil de delanteros los que en los minutos 80, 90, tal, lo necesitas sacar al campo porque es el que te va a salvar partidos que en ese momento no puedes destrabar de ninguna otra manera. Es una plantilla incoherente porque tu mejor lateral derecho es un centrocampista. Pero es que al mismo tiempo, tu mejor lateral derecho, que es un centrocampista, va a ser el mejor extremo derecho para compensar lo que tienes en el extremo izquierdo, lo que tienes en el delantero, lo que tienes en la movilidad o capacidad de llegada de Jude Bellingham. Es una plantilla que no es coherente. No es coherente ni entre los propios jugadores, ni con el estilo de juego del entrenador, ni con el momento vital de algunos jugadores en los que o no los puedes quitar, o te tienes que pensar quitarlos, o te van a decir la táctica está muy bien, pero yo he ganado 2 Champions. La táctica está muy bien, pero somos superiores. O sea, este equipo vuelve nuevamente a parecer que no trabajan en el día a día. Y ya no puede ser una cuestión de entrenador. Ya tiene que ser una cuestión de que, pues lo que se suele decir muchas veces, que en el Real Madrid un entrenador táctico, pues no gusta. Y no gusta no solo siendo Benítez, teniendo el aspecto que tiene y diciendo lo que le dice a los futbolistas. Es que igual tampoco gusta un Xabi Alonso que seguramente le respeten absolutamente, que cuando toque el balón digan, madre mía, el toque de balón que tiene este, pues igual tampoco gusta. Con total sinceridad, yo me agarro a un milagro a la hora de poder creer que el Real Madrid va a competir este año en la Champions League. Me agarro a un milagro tipo que Rüdiger se recupere muy bien y el Real Madrid recupere cierta solidez y implante una línea de 3. Me agarro a un milagro de que Arnold encaje a la perfección y empiece a encontrar de manera sistemática a Mbappé y a Vinicius. Me agarro a un milagro de que Mbappé y Vinicius digan, joder, que si permutásemos las posiciones sería la hostia. Me agarro a un milagro de que Gonzalo empiece a tener su importancia en los minutos, en los partidos en los que debe tenerla. Me agarro un milagro de que Endrick en este periplo en el que vas a estar sin Franco, pues empieza a jugar en la derecha y veas que, oye, pues que a lo mejor este jugador en derecha te aporta muchas cosas porque te va a llegar al área, pero le va a comer las piernas al tío, a su lateral en la presión, te va a abrir el campo, te va a permitir meter a tu lateral, que puede ser en ese momento Valverde, por dentro, en fin, una serie de cosas. Me agarro a ese tipo de milagros porque de manera convencional
yo no veo que este equipo vaya a poder realmente competir. Y sí, habrá algún partido incluso que pueda sacar en base a las individualidades, por supuesto, porque mismamente ayer en una individualidad de Bellingham puedes acabar marcando en ese gol al primer palo, en un buen disparo de Mbappé, en lugar de pegarlo mordido, pegas un buen disparo y puede ser gol, en una jugada a balón parado con un gran Militao o con una falta, en fin, por individualidades en el fútbol puedes ganar perfectamente. Lo que no puedes ganar es de manera sostenida. Sobre todo si esas individualidades, como yo digo muchas veces, que es una frase que me gusta bastante, y es que las individualidades tienen que ser 1 más 1 igual a 2. Y en el Real Madrid es 1 más 1 igual a 1 más 1. Es decir, no suman. No hay conexión entre las individualidades del Real Madrid. 1 más 1 igual a 2 es Güler con Mbappé. Eso es 1 más 1 igual a 2. Pero 1 más 1 igual a 2 en el resto de las ocasiones del Real Madrid no lo veo. En el centro del campo no hay conexión para este tipo de partidos. No hay forma de bajar el ritmo o de subirlo. No hay coherencia ninguna en esta plantilla, en este equipo, con este entrenador, con este perfil de futbolistas, con este punto vital de la carrera de todos ellos. No la hay. Y siento la chapa, pero creo que era importante recalcarlo. Que el Real Madrid no juegue mal no significa que juegue bien, que son dos cosas muy distintas. El Real Madrid no tiene control sobre lo que ocurre en todo lo que debe ser un partido de fútbol. Es así. Si os dais cuenta, las dos derrotas en Wanda y en Anfield son muy similares. Error individual, el último gol que regala Valverde, el gol que hubiese regalado Huijsen pero que para Courtois, balón parado, juego aéreo, disparos de fuera del área, pero también con los mismos problemas. No hay ruptura a través de la última línea de la defensa porque obviamente saben que no te pueden dejar ese espacio y cierran más atrás. No hay ocupación de área real ni importante a lo largo de los minutos, ni siquiera como opciones de cambio. Los cambios no son coherentes respecto a lo que pide el partido, o sea, empiezas a meter a jugadores únicamente que tienes en el banquillo y que tienes que ir colocando y ya se van poniendo ellos en el campo. En el Wanda entró Camavinga de centrocampista que en ese momento no pintaba absolutamente nada. Se quedó Vinicius como 9 en el Wanda, que ya me dirás tú qué hace Vinicius como 9 en un contexto en el que tienes que estar centrando a área. Se puso a Rodrigo en izquierda cuando el Atleti de Madrid tenía ahí un 3 para 1 con Rodrigo. Estaba Valverde en el centro del campo, Asensio en el lateral derecho, en lugar de estar Asensio de central y Valverde de lateral derecho dando esa posible profundidad. No hay coherencia. En fin, esta es la reflexión. Como habéis podido observar, estoy muy tocado por el partido de ayer porque no es una derrota más, es coherente con lo que tenemos y lo que creo, por desgracia, que vamos a ver. Sigo pensando que la liga está ganada. Creo que la superioridad en liga es manifiesta, pero creo que en Champions estamos muy lejos. Es lo que siento como madridista, como alguien que intenta analizar el fútbol con sus fallos, con sus aciertos, pero es lo que creo. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo, esta reflexión, habrá reflexiones de este tipo más a menudo en el canal. Dejad un like, suscribíos. Muchas gracias por el apoyo, especialmente a los vídeos con la pizarra táctica, que volverán, por supuesto. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.